Hola a todos mis amigos. Desde el día que te vi, mi corazón está destrozado, mi corazón está loco. Te escribí estas palabras llenas de amor, describiéndome. Aquí está nuestra historia, tan pura, tan limpia, entrelazada, inseparable, nuestras manos en nuestro corazón. Vimos el episodio final de Art One con la canción de amor This Is Our Story de Ferdi Ofegen. En primer lugar, nos gustaría agradecer a todos los jugadores y a quienes contribuyeron, especialmente a Yagmurtan y Gokan Alkan. Por supuesto, podemos decir que el mayor agradecimiento debe ser para la fiel y sufrida audiencia, que cuidó la serie a pesar de todos los errores cometidos. Aunque no podamos ver la historia de amor de Almohadía y Fer al máximo, Aise y Ferit siempre vivirán en nuestros recuerdos con su magnífica armonía. Nos complació ver el episodio final con un final feliz, como esperábamos en general. Fue un buen mensaje que el bebé Yaman naciera en la mansión Sankakzade con Gunes, la hija de Aise y Ferit. En otras palabras, podemos decir que el miembro más joven de la familia Sankakzade continuará la línea familiar bajo el nombre de Yaman Sankakzade. Por cierto, Mirve Sagran dice, las manos cambian de pozo tan pronto como mueren. El hecho es que Ande, quien, con las palabras de Feraye, mató al bebé de Aise y causó el dolor de un niño a dos madres separadas, fue arrojado a un pozo ciego por Feraye. Ferit tenía un establo para que lo arrojaran a pozos ciegos, vimos que esto pasó. Sería mejor si Ande y su padre murieran en lugar de Yaman. Pero dado que el título de nuestro drama es Artache, habría alguien para representarlo. Este personaje era Yaman, hijo de Seyis, quien se sacrificó para que Ferit no muriera, se convirtió en héroe mientras moría, pero pagó expiación por sus pecados. La escena final de esta serie definitivamente podría haber sido así. Yaman, el símbolo del amor de Almohadía y Fer, la herida del corazón de Ferit ha crecido. En otras palabras, el bebé Yaman, el hijo de Aise y Ferit, creció y entró en Antalya después de regresar de un viaje lejano. La gente habla muy bien de la filantropía de Aise y Ferit Sankakzade. Después de que la señora Azade falleciera, se dijo que Aise continuó con su filantropía y que no había necesidad del escenario de los actores. Como narrador, Yagmurtan Sevsin podría haber narrado estas escenas. Sobrevivieron tiempos difíciles, pero no se olvidaron de brindar una mano amiga a todos. Construyeron un refugio para animales, un dormitorio para huérfanos y distribuyen sopa a los pobres todas las mañanas frente al café Pasaglum que poseen. Yaman, quien tuvo una conversación con el tío anciano y algunas tías, quienes dijeron que Dios estaría complacido con Aise y Ferit Sankakzade, regresó a casa sonriendo. En el último momento, muestran la cara de Yaman. Resulta que el bebé Yaman ha crecido y se ha convertido en un gran hombre, muy similar a nuestro verdadero Yaman. Aise tenía sueños, como un refugio para animales, ayudar a niños y personas sin hogar. Parece como si la declaración de Batillab de que perseguir un plan de venganza es un esfuerzo inútil y sin sentido no pagara ningún precio, como si hubiera otra parte faltante. Después de todo, él fue quien colaboró con Feraye y mató a Anan, pero esto nunca se mencionó. Además, el hecho de que nunca se mencionara al bebé perdido de Media fue uno de los signos de interrogación más importantes para nosotros. Te dije en mi análisis anterior que el final podría no ser completamente satisfactorio. Desafortunadamente así fue como sucedió. Les agradecería que me dijeran en los comentarios cuáles son los eventos para los que no encuentran respuesta, amigos. Sin embargo, habíamos cuestionado repetidamente quién sería el bebé de Veda y hablamos sobre la posibilidad de que FTU con diéresis MRU con diéresis T y Aise estuvieran relacionados. Dijimos que Ferit y Yaman estaban confundidos. El hecho de que nunca se mencionara la historia del padre y la madre de Aise, y lo que le sucedió al abuelo de Sain la última vez, casi se evaporó y se fue volando. Y por supuesto, están Betul y Mirza, a quienes no sé qué decir. Pueden haber comenzado una nueva vida en el extranjero, pero al menos en el funeral de Yaman. Betul debería haber estado ahí. Desafortunadamente, fue realmente ridículo hablar sobre qué equipo apoya el novio de Muge, en lugar de escribir una escena para una mujer de buen corazón como Betul que merece ser feliz. En el tema de Hussein, simplemente la cagaron, se preguntan si alguien entiende lo que pasó. Nos alegramos de que terminara con un final feliz. Siempre recordaremos a Aise y Ferit, pero el guión tenía que completarse de alguna manera. Es una pena, merecía mucho más tiempo. Era una serie popular. Debido a todos los descuidos y errores, la vida de nuestra serie fue más corta. Queríamos ver nuestra serie por mucho más tiempo con el éxito de las redes sociales y la maravillosa armonía de Almohadilla y Fer. El destino está aquí. Todos estamos tristes, estamos a medias, estamos incompletos, fuimos hermosos a nuestra herida del corazón. Nos vemos en otro video. Cuídate.
Adiós, adiós.